Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cosmovisión Cristiana. Estamos haciendo una serie de estudios, aquí arriba lo puedes ver, en el libro de Apocalipsis. Nos hemos trazado la tarea de hacer un estudio completo de todo el libro y hoy día vamos a continuar con el capítulo 8. Hemos tenido ya varias reuniones y hoy nos toca continuar con el capítulo 8, que fue lo último que hicimos en la reunión anterior, en el video anterior. Quiero que veamos juntos, vamos a mirar juntos el texto y vamos a leer otra vez desde el verso 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este texto, en solo este primer verso del capítulo 8, nosotros gastamos 30 minutos en la última reunión para explicar por qué un silencio de 30 minutos en el cielo, en medio de ese maravilloso escenario del trono de Dios y todas las cosas que rodean el trono de Dios, los 24 tronos de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los millones de ángeles que están alrededor del trono de Dios, guardan silencio por un tiempo de más o menos media hora, y eso lo explicamos en el estudio anterior. Hoy vamos a continuar leyendo. Dice, verso 2, Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Este pasaje es realmente, lo decíamos en la reunión anterior, es muy dramático, muy terrible. No tengo que repetir lo que ya dije en la reunión anterior, pero algo que sí debo decir ahora es que los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis, sabemos, el libro de Apocalipsis muestra el periodo de los 7 años de la gran tribulación, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Son los 7 años de la gran tribulación. Durante esos 7 años hay 3 series de 7 juicios cada una. Los 7 sellos, las 7 trompetas, que es lo que estamos viendo. Ahora estamos empezando a ver esa segunda serie de juicios, y la tercera serie, la última, son las 7 copas de la ira de Dios. Ese es el esquema de la gran tribulación. ¿Qué es lo que ocurre durante esos 7 años de la gran tribulación en la tierra? Y es necesario explicarte que estas 3 series de 7 juicios cada una va en aumento de intensidad, de dramatismo, y realmente las cosas se ponen cada vez peor sobre la tierra. Porque veíamos, por ejemplo, cuando se desatan los primeros 4 sellos, comenzando el capítulo 6. Estoy haciendo un recuerdo simplemente, ¿no?, de este capítulo 6 que empezamos a estudiar hace varias semanas ya, y que veíamos
que los 4 primeros sellos del libro de Apocalipsis provocan la aparición del anticristo con el caballo blanco, el primero de esos sellos. Segundo, el caballo bermejo o el caballo rojo, que quita la paz de la tierra y hace que se maten unos a otros de una manera terrible. El tercero, el caballo negro, que trae una hambruna sobre el mundo. El tercer caballo, el caballo negro, provoca una hambruna de tal gravedad que el salario de todo un día de trabajo intenso, de 8 o tal vez 12 horas de trabajo, alcanzan meramente para llevarse un pan o 2 a la boca. Así de grave va a ser la hambruna de ese tercer sello. Y el cuarto sello era el caballo amarillo, que trae muerte. Atrás de ese caballo viene la muerte por las guerras, por el hambre, por las pestes y por las fieras de la tierra. Esto es realmente terrible, porque ¿cómo decirlo de otra manera? 4 juicios terribles, pero lo que vamos a ver ahora, cuando empiecen los ángeles a sonar sus 7 trompetas, supera largamente la severidad del castigo de Dios. Porque guerras, hambres, pestes y muerte es algo terrible, pero es algo que el hombre ha visto durante toda su historia, desde el mismo Adán y Eva. Ahí ya hubo, en la primera familia, el primogénito de ellos mató a su hermano menor por envidia. Así que ya el hombre no ignora lo que es la violencia, lo que es toda esa maldad, ¿no? Y que en esos primeros juicios de los 7 sellos, pues se van a intensificar. Pero lo que vemos en el capítulo 8 es de otro orden. Es una cosa terrible y vamos a seguir leyendo, ¿de acuerdo? Vamos a leer lo que sigue. Dice, otra vez el verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Va a comenzar la segunda serie de juicios sobre la tierra. Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Por eso digo yo que ya en la segunda serie de juicios de Dios durante la gran tribulación, la intensidad, la severidad de estos juicios va increciendo, va aumentando, porque cuando el hombre ha visto esto, la primera trompeta, dice el verso 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados. ¿Cuándo se ha visto eso? Granizo con fuego, mezclados con sangre. Qué cosa terrible, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Es algo simbólico? ¿Es algo literal? Ciertamente debemos pensar de que es algo literal. Dios ya lo hizo cuando Sodoma y Gomorra sufrió el castigo por esa perversión extrema a la que ellos habían llegado, donde desde el más viejo hasta el más joven estaba corrompido en una inmoralidad extrema. Por eso viene la palabra sodomía, para referirse a la perversión sexual. Y estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas con un fuego. Y las ruinas que se han descubierto muestran los muros de esas 2 ciudades con
cosas incrustadas, bolas de azufre. Ahí están las ruinas, ahí están, son visibles. Y eso demuestra, la arqueología demuestra la veracidad del relato en Génesis, del juicio que Dios hizo contra Sodoma y Gomorra. Pero aquí, fíjate, la cosa es peor, porque al sonar la primera trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Es peor todavía, ¿no? Fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte de los árboles. Imagínate la destrucción sobre nuestra naturaleza por ese juicio de la primera trompeta de Dios sobre la tierra durante los 7 años de la gran tribulación. Y no solamente los árboles, sino que se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel, cuando toca la trompeta, dice: como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Cuándo hemos visto eso? Que el mar se convierta en sangre. Lo vimos en el libro de Éxodo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y presenta la demanda de Dios de deja ir a mi pueblo. Y el corazón de Faraón se había endurecido, conocemos la historia, y una de esas 10 plagas que ocurren en Egipto tiene que ver con que el agua de los ríos se convierte en sangre. Pero acá la cosa es más seria, porque dice que al sonar la segunda trompeta, una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y ocurre que la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿Te imaginas esa desgracia, esa hecatombe, ese cataclismo, ese terrible daño sobre la naturaleza que provoca este segundo ángel con este juicio de Dios? Una montaña ardiendo que hace que el mar, la tercera parte del mar, se convierta en sangre y mueran la tercera parte de los seres vivientes de todos los mares. Todos los animales, pequeños y grandes, peces grandes y peces pequeños. La tercera parte muerta por esta plaga. El verso 10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Vamos a avanzar un poquito el texto. Estoy leyendo el verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Acá vemos el tercer juicio de estas 7 trompetas que destruye la calidad del agua potable, del agua de beber de los hombres. Una gran estrella ardiendo como una antorcha cae sobre el sistema de ríos de toda la tierra y convierte el agua en un agua amarga, porque ajenjo significa eso, una agua amarga que causa la muerte de muchísimos hombres. Es lo que dice acá: esas aguas provocan la muerte porque se hacen amargas, se envenenan. En otras palabras, con ese tercer juicio de la tercera trompeta del ángel que está cumpliendo los designios de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, terminemos de leer, nos faltan 2 versos para terminar de leer el capítulo 8, y luego vamos a hacer una reflexión sobre lo que hoy hemos leído. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz
en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Qué cosa, ¿no? Qué fenómeno, esto sí, jamás visto. Acá no tiene precedentes esto. El cuarto ángel toca la trompeta y ocurre un fenómeno cósmico sin precedentes. El sol se afecta y la tercera parte del sol, asimismo la tercera parte de la luna y de las estrellas también, se afectan de tal manera que se oscurecen la tercera parte de ellos y no dan luz en la tercera parte del día. Claro, el sol es la fuente de luz y de energía de nuestro sistema planetario, pero el sol va a ser dañado de alguna manera, que un tercio del sol va como a apagarse, digamos, por alguna razón imposible para mí de explicar, y dudo que algún científico pudiera aventurar una teoría de cómo es que esto pueda ocurrir. Lo cierto es que en la palabra de Dios está escrito así: una tercera parte del sol y de la luna se van a afectar de tal manera, también de las estrellas, que van a quedar como oscurecidos y no van a dar durante la tercera parte del día la luz que acostumbran dar. Y también en la noche, obviamente, porque si la luna también se afecta de esa manera, ya la luna nos alumbrará por un rato, pero no todas esas horas que la vemos salir desde, ¿no?, un lado del horizonte hasta el otro. Este es el fenómeno cósmico que va a ocurrir. Y el último verso, ¿qué dice? Dice, verso 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros 2 toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Ay por las otras 2 trompetas que faltan, dice, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los 3 ángeles que faltan, ¿no? Porque hemos visto que 4 ángeles tocan las 4 trompetas y ocurren todos estos cataclismos que acabamos de ver, y faltan todavía 3 más que se van a desarrollar después en el capítulo 9 y que Dios mediante también nosotros analizaremos. Ahora bien, yo quiero que una vez que hemos leído esto, quiero hacer una explicación de esto tan terrible que acabamos de ver en las Escrituras. Ya hemos respondido en anterior oportunidad a ese cuestionamiento ignorante de los ignorantes en la palabra de Dios, de esto no puede ser verdad. ¿Cómo un Dios de amor va a ejecutar semejantes cosas en medio de la humanidad, siendo, como dicen, que es un Dios de amor? Eso no lo voy a repetir hoy. Lo que sí quiero mostrarte ahora es algo muy, muy importante. Es una de las claves del libro de Apocalipsis. Y ayuda, lo que te voy a explicar ahora nos ayuda a responder por qué. ¿Por qué pasan estos terribles juicios sobre la tierra? ¿Por qué? Y de una manera que aumentan en intensidad. Porque ciertamente ya lo dijimos hace un momento, de que los primeros juicios, que son los sellos, ese rollo, ese libro que el Cordero toma de la mano derecha del Padre, ¿no? El Cordero toma un libro y desata los sellos. El Cordero de Dios es Jesucristo. Empiezan los 4 jinetes y comienzan a subir en severidad los juicios de Dios. Entonces vamos a ver 2 pasajes en las Escrituras que nos van a ayudar a responder por qué Dios hace estas cosas. Y lo vamos a ver, yo lo tengo acá en mi Biblia, lo tenemos que ver en el capítulo 9, pero como es tan importante, yo voy a ir contigo es al final del capítulo 9,
Así que vamos otra vez, vamos aquí y vamos a buscar el capítulo 9. Y al final de este capítulo 9 vamos a leer los dos últimos versos para explicar algo que es muy importante y es el propósito central. Todo lo que he hablado hasta ahora no es sino el escenario, es como poner el marco para esto que te voy a explicar ahora. Mira el verso 20, Apocalipsis 9:20. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué fuerte. ¿Por qué? Mi intención es explicar por qué Dios hace 3 series de juicios, cada cual más grave, más serio, más duro, más terrible que el anterior. Y la explicación es esta. Mientras haya algo que rescatar en el mundo, Dios lo va a rescatar. Él nunca pierde nada rescatable. Ciertamente, yo soy un testimonio de eso, porque yo no valía ciertamente lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ese tipo de pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces fíjate, veíamos cuando nos tocó estudiar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, hace varios capítulos ya, no sé en qué video fue, pero ya estudiamos el capítulo 7, veíamos que durante los años de la gran tribulación, una gran multitud se había convertido a Dios, una multitud tan grande que nadie podía contar. Es decir, en el mundo ocurre lo siguiente. Antes que comience la gran tribulación, justo antes, ocurre el rapto de la iglesia. La iglesia de Cristo es tomada por el Señor en las nubes, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros somos transformados y juntos con los que resucitaron nos vamos arriba para recibir al Señor Jesucristo en el aire y estar siempre con Cristo y nos vamos para el cielo. 7 años y luego volvemos. Pero dice el capítulo 7 del libro de Apocalipsis que la multitud de gente que se convierte después del rapto de la iglesia, ya en los años de la gran tribulación, sobre todo en los primeros años de la gran tribulación, es una multitud tan grande que nadie puede contar. Y ahí vemos ese hermoso capítulo 7 en el que el apóstol Juan es preguntado por uno de los ancianos que están en uno de esos 24 tronos y le dice: ¿y estos quiénes son? ¿Quién es esta multitud de gente? Y Juan inclina seguramente la cabeza y dice: tú lo sabes, Señor, yo no lo sé. ¿Quiénes son? No lo sé. Y el anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Vamos a mirar ese verso, es importante. Aunque nos tenga que tomar unos minutos más, yo quiero que lo veas conmigo otra vez, el capítulo 7, porque es importante que recordemos. Acá está el verso 9, lo tengo señalado aquí con color. Fíjate lo que dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos
¿De qué manera? De ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gente que fue salva durante la gran tribulación. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, y es esto lo que yo estaba hablando, el verso 13, le dice a Juan: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y el verso 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, son salvos. ¿Cómo? Porque han creído y han aceptado a Jesucristo, quien dio su vida, quien derramó su sangre en la cruz por ellos, así como lo hizo por ti y por mí. Los que aceptamos a Cristo en el corazón, nuestras ropas son emblanquecidas. Caminábamos en el mundo sucios por el pecado, pero Cristo nos limpia, lava nuestro pecado con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Ahora el verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto era importante que lo volvamos a ver. Ahora bien, revisado o recordado este pasaje del capítulo 7 del libro de Apocalipsis, entonces puedo explicarte lo último que yo estaba tratando de explicar, que quiero que quede en este video, ¿no? ¿Qué cosa es? Estaba explicando la parte final del capítulo 9. Los 2 últimos versos que dicen aquí que los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, los que todavía sobreviven sobre el mundo en medio del terrible escenario de la gran tribulación, sufriendo todas estas cosas tan terribles que estamos viendo, esos juicios sobre los árboles, la hierba, el mar, los ríos y el sol y la luna y las estrellas, todas estas cosas tan terribles que vamos a estudiar con más detalle en el próximo estudio, dice que ni siquiera en medio de semejante juicio se arrepienten. Ponga atención el verso 20, léelo conmigo. Ni aún así se arrepintieron, léelo conmigo, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, que son obra de sus manos, idolatría, en otras palabras, adorando idolatría. Hacen un muñeco, le ponen un nombre de santo y luego se inclinan y creen que eso los va a salvar. Eso es idolatría. Y fíjate, aún hasta el final de los tiempos, los hombres, los que todavía sobrevivan a las terribles plagas de la gran tribulación, no se van a arrepentir de toda esa maldad, ¿no? ¿Cuál es esa maldad? Dice acá, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios, es decir, adorar demonios. Fíjate, adorar demonios, servir a Satanás, la iglesia satánica, los que sirven a Satanás. Hay montones de iglesias satánicas actualmente en el mundo, pero en esta época la cosa va a ser increíblemente terrible. Y otros estarán entregados a la idolatría, adorando quién sabe qué tipo de muñecos hechos de yeso, de madera, de plata, de oro, de lo que fuere. Muñecos. Esos son las cosas que adoran ellos. Y hoy día, esto es una llamada de atención a cualquier persona que pueda estar escuchando este video y que se inclina delante de un muñeco y lo besa y le da reverencia. ¡Cuidado! Porque Dios ha dicho, no te inclinarás delante de ninguna imagen que es de arriba, de los cielos, no, nada, ni siquiera una imagen de Jesucristo o de ángeles, ni hombres que supuestamente son los santos que merecen devoción, dice la Iglesia Católica. No, no, no. Dios no quiere que te inclines delante de ninguna imagen.
porque no pueden oír, ni pueden andar, ni pueden ver. Son muñecos. Así de serio es este asunto. Tampoco se arrepintieron, fíjate, hasta el final de la historia de la humanidad, de cuál van a ser los principales crímenes que hoy día ya son los más populares en nuestra generación. No se arrepintieron de los homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Mira esas cuatro perlas. Homicidios. Y bueno, sí hay homicidios en el mundo. Sí, pero ¿es tan grave? Sé que en México, por ejemplo, matan 70,000 personas las bandas de narcotraficantes, y eso por año. 70, 80,000 muertos por año. No, eso es poca cosa. Es terrible, pero esto es poca cosa. Porque las clínicas de aborto, por ejemplo, son centros de homicidio. Allí matan criaturas indefensas en los vientres de sus madres. Dios va a castigar eso, homicidios, hechicerías. La hechicería, es decir, en esa categoría caen pues horóscopos, cae magia, caen curanderos, caen los que leen cartas, los que leen manos, brujas y toda esa colección de demonios, ¿no? Van a seguir hasta el final de los días del hombre. Ya tenemos dos. Fornicación. Hoy día la fornicación es una cosa general. Y dentro de esa categoría de pecados del hombre están pues adulterios, ¿no? Sexo entre parejas que nunca se pusieron delante de Dios para que Dios los bendiga y formen un hogar, sino simplemente se arriman unos a otros y ya. El hombre ha perdido los valores morales que históricamente tuvimos. Hoy día vivimos esa realidad. Fornicación y finalmente los hurtos. Vaya si nos roban, ¿verdad? ¿Ah? ¿Acaso yo soy peruano y todos los días en los noticieros todas las noticias tienen que ver de cómo nos roban nuestros gobernantes, cómo se aprovechan de sus puestos para vender la riqueza de nuestra nación, entregarla a compañías expertas en robar multimillonarias cantidades de dinero y quitarle a los pueblos ese gran capital que debería servir para aumentar su infraestructura, en lugar de que nosotros los peruanos estemos padeciendo de no tener escuelas, hospitales, buenas carreteras, todas esas cosas que necesitamos urgentemente. Los miles de millones de dólares nuestros se van por la sobrevaluación de las grandes obras de infraestructura en nuestro querido Perú. Y lo mismo ocurre en los otros países también, no lo dudes. Esos hurtos son las cuatro grandes categorías de pecados que en el mundo van a continuar hasta el final de los tiempos. Hechicerías, idolatría, fornicación y hurtos. Mira el noticiero de hoy o de mañana, o recuerda el que viste ayer. El 80% de las noticias tienen que ver con esos cuatro grandes pecados de la humanidad. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es esto. En el capítulo 7 de Apocalipsis veíamos una gran multitud que nadie puede contar, que ha sido salva y que han salido de la gran tribulación lavando sus vestidos en la sangre poderosa del Cordero que quita el pecado del mundo. Precioso. Pero en el capítulo 8 vemos que los juicios aumentan de severidad, cosas que antes nunca hemos visto, como que el sol, la tercera parte del sol se vuelva negra y de la luna, y cosas así, de que el mar se convierta en sangre y muera un tercio de toda la fauna de los mares. ¿Cómo es esto posible? No estamos hablando de la extinción de una especie o dos, sino de la muerte de un tercio de todas las criaturas del mar. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué
¿Por qué Dios hace cada vez juicios más severos? ¿Sabes por qué? Pon atención a lo que te voy a decir, que es el centro de este estudio. Mientras haya algo que rescatar, como en el capítulo 7 de Apocalipsis, Dios lo va a rescatar. Pero una vez que Dios rescata toda esa gran multitud que sale de la gran tribulación, lo que queda en el mundo es casi ya insalvable, porque aún en medio de semejante dureza de juicios, son incapaces de apartarse de la hechicería, de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, de los robos y de toda la inmoralidad que el hombre está viviendo. Ni aún así se apartaron de todas estas cosas, repito, hechicerías, idolatría, fornicación y hurtos. Y si esto parece una exageración mía, te voy a hacer ver otro verso que está en el capítulo 15. Y con esto ya terminamos. Quiero que veas junto conmigo el capítulo 15. Yo quiero verlo. No es el capítulo 15, sino, déjame recordar dónde está, aquí. Ya, es el capítulo 15, el verso 9. Vamos a leerlo juntos, rapidito. 15, y vamos a ir al verso, dije, 9 y 10. Pero no. Ya. Es el verso 16, perdón, me he equivocado, es el verso 16, 9 y 10. Esto es lo último que hoy día vamos a leer, que es una repetición en realidad del anterior texto que leí. Pero mira lo que dice Apocalipsis 16, 9 y 10. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ese verso nada más. Las plagas son terribles, estas son ya de las plagas finales. Ya son las copas de ira, ya llegaremos al capítulo 16, Dios mediante, en su momento llegaremos, pero fíjate, en los finales del capítulo 9 veíamos que no se arrepintieron de las hechicerías, fornicación, idolatría y de los hurtos, y acá dice, y en medio de que se están quemando ya porque Dios, que tiene poder sobre estas plagas, envía pues cada vez cosas peores, y cuando se derraman las 7 copas de la ira de Dios, ya simplemente, lo veremos en su tiempo, esto se sale de control. Es ya inimaginable el sufrimiento de los hombres que se queman con el gran calor que está viendo en este verso Apocalipsis 16, 9. Y blasfeman el nombre de Dios. Es decir, ya esto es la antesala del infierno mismo. Porque en el infierno los demonios y los condenados blasfeman contra Dios, y acá sobre la tierra durante los últimos ya instantes de la gran tribulación también los hombres blasfeman contra Dios, que tiene poder sobre estas plagas, es decir, que Dios podría detenerlas, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no se arrepienten para darle gloria. Es decir, aún en los momentos finales de la gran tribulación, Dios espera, ojalá los hombres se arrepintiesen, pero no lo hacen. Así de terrible es el final de la humanidad. Y Dios, una vez que rescata esa gran multitud que puede ser rescatada en el capítulo 7, comienza a aumentar los juicios de severidad, digo, en el capítulo 8. En el capítulo 9 hemos visto que los hombres no se arrepienten de esas 4 terribles cosas,
Y en el capítulo 16 hemos visto que aún quemándose por el calor de esas terribles plagas, aún blasfeman contra el Dios de los cielos, que tiene el poder para detener esas plagas, pero ellos ya están listos en realidad para caer en el infierno. Así de terrible es la realidad de nuestro mundo. Es terrible esto que estamos leyendo. Es duro. No importa cuántas veces estudiemos el libro de Apocalipsis, leer estas cosas que hoy yo estoy compartiendo contigo son realmente duras, son sobrecogedoras, pero nosotros tenemos la promesa de que Dios va a libertar a su iglesia de todas estas terribles cosas que el mundo va a sufrir. Él lo ha prometido. He aquí, por cuanto has guardado mi palabra y el testimonio de Jesucristo, yo te libraré de esa hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los hombres. Dios lo ha dicho montones de veces en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento. Y acá, ojo, un día de estos yo voy a explicar, tengo la tentación ahorita de entrar a un texto del Antiguo Testamento que está en Isaías capítulo 26, y aunque esto se me extienda aún demasiado, lo voy a hacer. Quiero ver contigo un verso más. Está en el libro de Isaías capítulo 26. Sé que me estoy extendiendo demasiado, pero lo voy a ver contigo. Es un capítulo pequeño, pero mira lo que dice acá. En los dos últimos versos, ¿estás leyéndolo conmigo? Isaías 26:20 dice, Dios, el Padre. Y mira, Isaías escribe hace 2600 años, o más de 2600 años de antigüedad tiene este texto. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Recuerdas capítulo 4 de Apocalipsis cuando estudiamos y el Señor le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a pasar? ¿Y qué es lo que ve Juan cuando sube? El trono de Dios. Mira lo que dice Isaías 26. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Es la misma figura, el rapto de la iglesia. Es la misma figura. Anda, pueblo mío, no todo el mundo, sino el pueblo de Dios, los que creemos en Cristo, los que somos de Cristo. Dios nos dice hace 2600 años a través del profeta Isaías, entra en tus aposentos. Es el rapto de la iglesia. Cierra tras ti tus puertas. ¿Te acuerdas cuando llega el momento del diluvio universal? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y todos esos animalitos ya acomodados en esa impresionante nave que es el arca de Noé. Y Dios es el que cierra la puerta, ni siquiera es Noé el que cierra, sino Dios cierra la puerta. Y acá dice, esta es la figura del rapto más clara, uno de los pasajes más claros de todas las escrituras, escrito hace 2600 años del rapto de la iglesia. Entra en tus aposentos, sube acá. En otras palabras, una puerta abierta en los cielos, sube acá. Cierra tras ti tus puertas, porque una vez que la iglesia se va, ya no es posible tener parte del rapto, aunque puedes ser salvo. Pero dice, cierra tras ti tus puertas y dice, escóndete un poquito, por un momento, por 7 años, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué indignación? La ira de Dios. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Toda la maldad que el hombre comete es contra el Dios de los cielos. Toda la maldad que el hombre comete. Y dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos.
Ahí tenemos este precioso pasaje de Isaías que nos habla del rapto de la iglesia. No tengo idea cuántos minutos llevo en esta enseñanza. ¿Verdad que ha sido extensa? Llevamos 3/4 de hora y yo siempre quiero que no pase de 30 minutos. Pero vale la pena estudiar de esta manera las Escrituras porque nos hacen crecer en el conocimiento de Dios. El rapto está por ocurrir y los juicios de Dios están por ser derramados sobre este mundo que persiste en esos pecados de hechicería, idolatría, fornicación y hurtos. Pero tú y yo estamos llamados a ser libres de los juicios que van a caer sobre la tierra y de irnos con nuestro Señor arriba en los cielos, donde vamos a ser entrenados para ser los gobernadores del reino futuro de Jesucristo sobre la tierra, que no tendrá fin. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor, por ese maravilloso don, inefable, inexplicable con palabras, de que hombres torpes, pecadores, imperfectos como nosotros, hombres y mujeres, tú y yo, vayamos a recibir el reino y la gloria de Dios para disfrutarlo por los siglos de los siglos, sin fin, con cuerpos nuevos y renovados que gozarán la vida eterna. No enfermaremos, no envejeceremos. El futuro nuestro es glorioso. Gracias por tu atención. Si has llegado hasta acá, te felicito, porque has soportado un largometraje de profecía bíblica. Yo mismo he sido muy edificado en el estudio y te ruego que compartas esto. Esto no es algo que a mí se me ocurrió esta semana. Esto que yo tengo, que el libro de Daniel dice que soy un entendido en el plan de Dios, y lo soy. Esto no es jactancia. No, yo entiendo el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo empecé a estudiar profecía bíblica a los 17 años de edad. No me convertí a los 17 años, me convertí un poco después. Pero toda mi vida de cristiano la he dedicado a toda la Biblia, por supuesto. Conozco mi Biblia de principio a fin. Pero sobre todo, yo tengo el llamado, he tenido la bendición de poner un énfasis especial en entender lo que es el plan de Dios para el fin de los tiempos. ¿Cómo es? ¿Cómo van a ocurrir las cosas? Y es eso lo que estoy compartiendo contigo. Gracias por estar con nosotros. Y Dios mediante, te veo la próxima oportunidad que nos podamos reunir. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias.